Capítulo 1. Los primeros gritos. Nunca olvidaré la primera vez que escuché los gritos. La noche estaba envuelta en una neblina densa que se filtraba por las rendijas de la vieja capilla del monasterio de San Bartolomé. Yo, un novato recién llegado, pensaba que conocía el silencio de la devoción. Pero aquel silencio no era natural. Tenía peso. Una presión que empujaba mis pensamientos hacia lugares oscuros. Mientras avanzaba entre los bancos polvorientos, mis pasos resonaban como golpes de tambor en un templo abandonado. Entonces lo escuché, un grito agudo, desgarrador, que parecía venir de la mismísima madera del crucifijo que colgaba detrás del altar. Mi corazón se detuvo. Mis rodillas temblaron. Aún así, algo inexplicable me impulsó a acercarme. El crucifijo era antiguo, más viejo de lo que cualquier historia podría recordar. La madera estaba astillada. Las manos de Cristo parecían congeladas en un gesto de desesperación. Pero lo más inquietante era que no estaba solo. Entre la penumbra, sentí algo moverse, una sombra que no pertenecía a mi propio cuerpo, que se deslizaba entre las columnas, observándome con una paciencia infinita. ¿Quién está ahí?, susurré, aunque sabía que nadie podía responder. Y entonces ocurrió lo imposible, el crucifijo volvió a gritar. Esta vez un lamento que no era humano, ni divino, ni siquiera terreno. Era un grito que contenía todas las culpas del mundo. Una mezcla de dolor, miedo y algo perversamente fascinante que me atrapó. Mis manos temblorosas se extendieron hacia la reliquia, y la tocé sin pensar. Al instante, un calor extraño recorrió mi brazo, y una imagen invadió mi mente, una capilla en llamas, monjes gritando, y aquel crucifijo flotando en el aire, sus labios abiertos, emitiendo gritos que nadie más podía oír. Abrí los ojos y estaba solo, pero el grito persistía, ahora más bajo, como un susurro que solo yo podía percibir. Esa noche no dormí. Cada sombra parecía cobrar vida. Cada crujido del piso se transformaba en un eco de aquel grito. Y lo peor era la fascinación, un deseo inquietante de volver a tocar la reliquia, de escucharla una vez más, a pesar de saber que me haría daño. Al amanecer, me encontré frente al altar, con la palma de la mano marcada por una quemadura fría que ardía con un dolor silencioso. Nadie más parecía notar nada. Para ellos, el monasterio estaba tranquilo. Para mí, el mundo había cambiado, algo antiguo, oscuro y consciente me había elegido. Y su grito aún resonaba en mi cabeza, recordándome que esa reliquia no estaba allí para ser admirada, sino para ser temida. Capítulo 2. Susurros en el coro. La segunda noche en el monasterio fue peor que la primera. El eco de aquel grito aún vibraba en mi cabeza, como un tambor invisible marcando cada latido de mi corazón. Los demás monjes parecían ajenos, sumidos en sus rituales, pero yo sentía que algo nos observaba, algo que no se conformaba con el silencio de las paredes. Era la hora del canto nocturno. La capilla estaba iluminada apenas por unas pocas velas que lanzaban sombras temblorosas sobre los bancos y las columnas. Me uní al coro, tratando de controlar mi respiración, pero entonces los escuché. No eran voces humanas. Susurraban nombres, secretos, culpas que solo podían residir en los corazones de quienes las escuchaban. La primera vez que los oí, pensé que era mi imaginación, un eco de mi miedo, pero luego los susurros se multiplicaron, envolviendo la sala, rozando mis oídos con promesas y amenazas. Juan, ¿recuerdas aquel pecado que escondiste? Clara, tu deseo no es inocente. Mi nombre no se mencionó, y aún así, sentí como si conocieran cada pensamiento que había reprimido toda mi vida. El aire se volvió pesado, casi sólido, y cada palabra arrancaba un escalofrío que bajaba por mi columna vertebral. Miré a los demás, y sus rostros estaban inmóviles, pero sus ojos no reflejaban lo que sus oídos escuchaban. Intenté centrarme en el canto, pero los susurros se volvieron voces claras, articuladas, burlescas a veces, compasivas otras, revelando secretos que nadie debía conocer. Los monjes comenzaron a moverse inquietos. Algunos murmuraban oraciones. Otros se miraban entre sí con sospecha. La tensión era palpable. Nadie sabía cómo reaccionar. Me acerqué al crucifijo y susurré en un intento de confrontar aquello. ¿Qué quieres de nosotros? Una risa baja y áspera llenó la capilla. La reliquia no solo gritaba, ahora hablaba. Cada monje escuchaba algo distinto, y todos los secretos oscuros que habían escondido durante años comenzaron a aflorar, como una marea imposible de contener. Sentí un peso sobre mis hombros, una culpa que no era solo mía, sino colectiva,
La fe de cada monje temblaba bajo la presión invisible de la reliquia. Las luces de las velas parpadearon y luego se apagaron de golpe, dejándonos sumidos en la oscuridad total. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en un coro infernal que solo yo parecía percibir en toda su magnitud. En ese momento comprendí algo: la reliquia no buscaba ser adorada. Buscaba que nos enfrentáramos a lo que más temíamos de nosotros mismos. Y mientras mis compañeros permanecían en silencio, yo sentí el primer verdadero terror de mi vida, no por el grito, sino por la certeza de que nuestros secretos más oscuros ya no eran nuestros. Cuando finalmente amaneció, la capilla parecía tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que los susurros seguirían. En lo profundo de la reliquia, un hambre invisible nos observaba. Y yo era el primero en entender que esa noche solo había sido el inicio. Capítulo 3. La marca de la obsesión. La noche que siguió a los susurros fue peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Cada sombra en el monasterio parecía moverse por su propia voluntad. Y el silencio llevaba consigo un rumor apenas perceptible, un latido. Como si la reliquia respirara, esperándonos. Yo no podía apartar la mirada del crucifijo. Algo en él me atraía y me aterraba al mismo tiempo. Fue durante la oración de medianoche cuando ocurrió. Mis manos temblaban mientras sostenía el libro sagrado. Pero un impulso imposible de ignorar me llevó a tocar la madera astillada del crucifijo. En el instante en que mi piel rozó su superficie, sentí un calor penetrante que subió por mi brazo. Y de repente, un dolor frío me recorrió la palma de la mano. Miré y no pude creer lo que veía: la piel estaba marcada con un signo extraño. Una especie de cruz retorcida que parecía palpitar con vida propia. Intenté frotarla, pero la marca ardía con un dolor silencioso que no podía ignorar. Mi corazón se aceleró. La reliquia había dejado su huella sobre mí, y sentí que algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Esa misma noche, los susurros regresaron. Pero esta vez no eran solo voces, eran promesas, tentaciones y amenazas, dirigidas exclusivamente a mí. La marca parecía sintonizarse con los secretos más oscuros de mi mente, amplificando mis miedos y deseos hasta un punto insoportable. Cada pensamiento, cada recuerdo reprimido, se convirtió en un grito silencioso que me arrastraba hacia la obsesión. Observé a los demás monjes y me di cuenta de que ellos también cambiaban, aunque no de manera tan evidente. Sus miradas se volvían más cautelosas, sus gestos más cortos, como si intuyeran algo que yo ya sabía: la reliquia no era solo un objeto, era un ser consciente, un juez silencioso que elegía a quién marcar y a quién consumir primero. Durante la cena, traté de ignorar la sensación de que mis manos estaban sujetas a un destino que no comprendía, pero cada vez que cerraba los ojos, la marca palpitaba y los susurros me llamaban, recordándome lo frágil que era mi voluntad frente al poder que emanaba de la reliquia. Un deseo prohibido comenzó a crecer en mí, mezcla de temor y fascinación, una necesidad de escucharla, tocarla, obedecerla. Antes de dormir, me acerqué una vez más al crucifijo, incapaz de resistir la atracción que ejercía sobre mí. Y entonces lo comprendí: la reliquia no solo marcaba la piel, marcaba el alma. Quien era tocado por ella quedaba atado a sus secretos, a sus miedos y a sus deseos más oscuros. Y no habría escapatoria. Cuando la madrugada llegó, y la neblina se dispersó entre las columnas, yo ya no era el mismo novato que había llegado al monasterio. Había cruzado un umbral, y la marca en mi mano era el recordatorio silencioso de que ahora formaba. Capítulo 4. Ecos de penitencia. La capilla estaba silenciosa, pero un silencio distinto al de las noches anteriores, denso, cargado de expectativas y miedo contenido. Aquella noche, los monjes habían decidido hacer confesiones individuales frente al crucifijo. Yo, marcado por la reliquia, sentía cada respiración como un eco que se expandía y se contraía, mezclando miedo y fascinación. El primero en entrar fue el padre Mateo, un hombre de voz grave y pasos seguros. Se arrodilló, y cuando comenzó a susurrar sus pecados, algo inesperado ocurrió. La reliquia vibró ligeramente. Y de repente su confesión no era solo suya, las palabras más oscuras de su alma se elevaron en un murmullo que todos los presentes pudieron oír, incluso aquellos que no estaban cerca. Mentí, traicioné, olvidé a los pobres. Los ojos del padre Mateo se abrieron de par en par, y su cuerpo se tensó como si un látigo invisible lo golpeara. El aire se volvió más frío, y el susurro se transformó en un coro de voces que repetían cada uno de sus secretos, amplificando la culpa, desgarrándolo desde dentro.
Los demás monjes comenzaron a observar con temor. Algunos murmuraban oraciones. Otros se tapaban los oídos, incapaces de soportar el eco de sus propios pecados reflejados en los de Mateo. La reliquia no solo escuchaba, respondía. No juzgaba desde la misericordia, sino desde un conocimiento que trascendía la lógica humana, exponiendo el alma desnuda de quien se acercaba a ella. Cuando llegó mi turno, la marca en mi mano ardía más que nunca. Me arrodillé frente al crucifijo, tratando de controlar la respiración, de mantener la compostura, pero cuando comencé a susurrar mis propios pecados, un escalofrío me recorrió. La reliquia no solo los escuchaba, los proyectaba, mis fallas, mis deseos reprimidos, mis secretos más oscuros, comenzaron a resonar en la capilla, mezclándose con los ecos de Mateo, creando un murmullo ensordecedor, un canto de culpa y desesperación. Y entonces lo sentí, no era solo una reliquia, era un espejo del alma, un juez que no necesitaba palabras para castigar. Cada pecado pronunciado se hacía carne, cada pensamiento oculto se manifestaba en sombras que se deslizaban por las paredes. Mis compañeros se apartaron lentamente, temerosos de la atracción que emanaba de mí, y comprendí que todos estábamos en peligro. La noche terminó, pero la resonancia de aquellos ecos permaneció. Cada monje había sentido el peso de sus acciones como nunca antes. Para mí, la marca era un recordatorio visible de que no había vuelta atrás. La reliquia había comenzado a reclamar no solo nuestros secretos, sino nuestra esencia misma. Mientras salía de la capilla, sentí que cada sombra me observaba, que cada rincón del monasterio vibraba con una vida propia. Y en lo profundo de la madera astillada, el crucifijo emitió un suspiro sordo, como si celebrara el despertar de la culpa en nuestros corazones. La penitencia había comenzado, y yo sabía que nadie volvería a ser el mismo. Capítulo 5. La noche sin velas. Aquella noche, el monasterio parecía respirar con vida propia. Caminaba por los pasillos, intentando encontrar sentido a los susurros que habían marcado nuestra alma, cuando de repente, todas las velas se apagaron de golpe. La oscuridad nos envolvió como un manto pesado, húmedo y opresivo. Un murmullo inicial recorrió la capilla, un sonido que mezclaba miedo, sorpresa y una pizca de locura. Intentamos encender antorchas, pero cada chispa se extinguía antes de tocar el aire. La reliquia, colgada sobre el altar, parecía absorber la luz, su madera astillada reflejando un brillo oscuro que no pertenecía al mundo físico. «¿Qué está pasando?», murmuró uno de los monjes, su voz temblando. Nadie respondió. Nadie podía. Cada paso que dábamos resonaba en un vacío que no era real. Los pasillos se alargaban, las puertas parecían cambiar de lugar, y pronto comprendimos que el monasterio ya no era el mismo que conocíamos. Los susurros regresaron, pero ahora más intensos, como si vinieran desde todas partes y ninguna al mismo tiempo. Sus palabras eran imposibles de ignorar, recordatorios de pecados, promesas incumplidas, traiciones silenciosas. Entre ellos, un hilo de risa oscura que nos erizaba la piel. Intenté guiar a los monjes hacia la salida, pero el espacio parecía jugar con nosotros. Cada puerta nos llevaba de nuevo al altar, donde la reliquia nos esperaba, observando con paciencia infinita. Era un laberinto imposible, y pronto comprendimos que no podíamos escapar. La reliquia controlaba el tiempo y el espacio dentro del monasterio. Nos había atrapado en su propia dimensión de sombras y gritos. El miedo se transformó en desesperación. Los monjes comenzaron a murmurar oraciones, algunas familiares, otras olvidadas, como intentando negociar con algo que estaba más allá de cualquier piedad divina. Pero nada calmaba la presencia que nos rodeaba. Cada sonido, cada respiración, se amplificaba, resonando en nuestros oídos como un recordatorio de nuestra impotencia. Y entonces, lo vi, una sombra moviéndose junto al crucifijo, más oscura que la oscuridad misma. Sus contornos parecían retorcerse, cambiando de forma, como si la reliquia estuviera viva, respirando, disfrutando de nuestro terror. Intenté acercarme, pero un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. La marca en mi mano ardía con un dolor que me recordó que yo ya pertenecía a aquello. El grito comenzó a crecer, un sonido que no era humano ni divino, sino algo intermedio, primitivo y antiguo. Los monjes se abrazaban unos a otros, temblando, y algunos lloraban en silencio. La noche sin velas se convirtió en una prueba de resistencia. Cada uno de nosotros debía enfrentar sus propios miedos, mientras la reliquia nos observaba y nos envolvía en un laberinto que no tenía fin. Cuando finalmente apareció un débil rayo de luz al amanecer, el monasterio volvió a la normalidad, o eso parecía. Pero nosotros sabíamos la verdad, nada volvería a ser igual. La reliquia había extendido sus raíces en nuestra mente y nuestra carne.
Y la memoria de la noche sin velas seguiría persiguiéndonos para siempre. Capítulo 6. La visión de los muertos. La neblina de la madrugada aún se arrastraba por los pasillos del monasterio cuando los primeros murmullos comenzaron. No eran susurros humanos. Ni siquiera los ecos de nuestras propias voces. Eran lamentos antiguos, graves y profundos, que parecían surgir de las piedras mismas del edificio. Aquella mañana me dirigí hacia la capilla, incapaz de resistir la atracción de la reliquia. La marca en mi mano todavía ardía con un calor frío, recordándome que yo era suyo, que había cruzado un umbral del cual no había retorno. Al entrar, lo vi, figuras espectrales flotaban entre los bancos. Sombras translúcidas de antiguos monjes que habían vivido y muerto en aquel lugar. Sus ojos vacíos nos observaban, y sus bocas abiertas emitían un coro de susurros que resonaba con las voces que la reliquia nos había mostrado antes. Un estremecimiento recorrió mi columna vertebral. No eran fantasmas comunes. Eran recuerdos de vidas pasadas, atrapados entre la culpa y el arrepentimiento, condenados a repetir sus acciones ante el poder de la reliquia. Cada espectro mostraba secretos que ni siquiera los monjes vivos conocían, traiciones, sacrificios, deseos oscuros y promesas rotas. La reliquia vibró ligeramente, como si celebrara la llegada de estos visitantes. Y entonces lo comprendí, no solo escuchaba y castigaba, también convocaba. Cada alma que había caído bajo su influencia permanecía en un limbo, sirviendo de espejo y advertencia a los vivos. Los espectros se acercaron, pero no con intención de hacernos daño físico. Sus movimientos eran un recordatorio silencioso de que la obsesión por la reliquia tenía consecuencias. El padre Mateo, con la voz temblorosa, intentó recitar una oración de exorcismo, pero los espectros lo ignoraron. La reliquia los controlaba, y ellos obedecían únicamente a su voluntad. Una sombra se detuvo frente a mí, y por un instante, creí reconocer mis propios miedos reflejados en su forma. Cada secreto, cada culpa reprimida, se manifestaba en ellos. Y me di cuenta de que no había manera de escapar de mi propia conciencia. Al mirar alrededor, vi que los demás monjes estaban paralizados, atrapados entre la fascinación y el terror. Algunos lloraban, otros simplemente se arrodillaban, incapaces de enfrentar la realidad de lo que sus ojos veían. La reliquia, colgada sobre el altar, parecía sonreír en silencio, sus gritos internos resonando a través de los espectros, uniendo el pasado y el presente en un solo tejido de horror. El amanecer llegó lentamente, y los espectros comenzaron a desvanecerse, dejando un silencio que pesaba más que cualquier grito. La capilla estaba vacía, salvo por nosotros y la reliquia, que descansaba aparentemente inerte. Pero en mi mano, la marca palpitaba con fuerza, y sabía que los fantasmas no se habían ido realmente. Sus visiones seguirían acechándonos, recordándonos que la reliquia era un vínculo entre los vivos y los muertos, un guardián de secretos que nunca debieron ser descubiertos. Mientras salía de la capilla, comprendí con una claridad aterradora que la línea entre la vida y la muerte en aquel lugar era solo una ilusión, y que todos nosotros éramos meros actores en un drama que la reliquia dirigía con precisión cruel. Capítulo 7. El pacto sangriento. El aire estaba cargado de un olor metálico, como si la misma piedra del monasterio hubiera absorbido la sangre de generaciones. La reliquia colgaba sobre el altar, inmóvil pero llena de una presencia tan intensa que parecía palpitar con cada latido de nuestro miedo. Esa noche, los monjes comprendieron algo que hasta entonces solo yo había sentido: la reliquia exigía algo más que respeto. Exigía sacrificio. El padre Mateo fue el primero en hablar, su voz temblorosa atravesando la penumbra: si queremos sobrevivir, debemos darle lo que pide. Nadie se atrevió a objetar. La idea de un pacto sangriento se instaló como un cuchillo invisible sobre nuestras cabezas. Sabíamos que negarnos significaría un terror más profundo que cualquier grito, cualquier sombra que hubiéramos enfrentado hasta ahora. Nos reunimos alrededor del altar, formando un círculo de manos temblorosas y miradas cargadas de desesperación. La reliquia parecía observarnos, y cada uno de nosotros sintió su poder penetrando hasta los huesos. Nadie dijo palabra. Bastaba un solo movimiento, un solo pensamiento, y la reliquia lo conocería, lo juzgaría, lo marcaría para siempre. El pacto era claro en su esencia. Aunque nadie lo articulaba del todo, alguien debía ofrecer su propia sangre. Un acto de entrega absoluta, para calmar la furia que emanaba de aquel crucifijo. El primer paso fue el más difícil. Nos miramos unos a otros, buscando valor, buscando la certeza de que alguien asumiría el peso del sacrificio. Pero la certeza no existía. Solo quedaba la elección y el miedo absoluto. Finalmente, fue el hermano Andrés quien extendió la mano. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos reflejaban una determinación que rayaba en lo desesperado.
Cortó la palma de su mano con una navaja. Y la sangre comenzó a brotar, brillando bajo la débil luz de las velas que habían logrado encender. La reliquia reaccionó inmediatamente, un grito sordo, profundo, que no era de dolor sino de satisfacción. Recorrió la capilla. La tensión se relajó apenas un instante. Pero sabíamos que no había tregua definitiva. El olor de la sangre se mezclaba con los susurros que todavía flotaban en el aire, como si la reliquia recordara cada pecado, cada secreto, cada deseo reprimido. La entrega de Andrés no había terminado el pacto. Solo había marcado el comienzo de una cadena de obediencia y terror. Cada monje comprendió que, a partir de ese momento, estábamos atrapados en un ciclo de sacrificios y gritos, un juego macabro dirigido por un poder que no entendíamos. Sentí la marca en mi mano arder con una intensidad que casi me hizo gritar. Sabía que mi turno llegaría. La reliquia no olvidaba, no perdonaba, y mientras observaba cómo la sangre de Andrés tocaba la madera astillada, comprendí que aquel pacto sangriento no solo nos vinculaba a la reliquia, nos estaba transformando, haciéndonos parte de su esencia oscura, alimentando su hambre y su grito interminable. Cuando la noche finalmente cedió paso al amanecer, la capilla parecía tranquila, casi serena. Pero el silencio no era paz. Era la calma de un monstruo que se prepara para devorar de nuevo. Y nosotros éramos sus presas, atrapadas en un pacto que nos obligaría a enfrentar, una y otra vez, la eternidad de sus gritos. Capítulo 8. La traición. La madrugada cayó como un manto pesado sobre el monasterio. Y con ella llegó una sensación de tensión que podía cortarse con un cuchillo. La reliquia, suspendida sobre el altar, parecía más viva que nunca, sus sombras se estiraban por los muros. Y un murmullo apenas perceptible recorría el aire, como un aliento que olía a advertencia y amenaza. Esa noche, la paranoia se apoderó de nosotros. Cada mirada se convertía en sospecha, cada gesto en posible traición. La reliquia no necesitaba actuar para sembrar discordia. Bastaba con estar presente, con susurrar secretos que solo nosotros podíamos oír, haciendo que cada monje cuestionara la lealtad del otro. El hermano Andrés, marcado por su sacrificio en el pacto sangriento, fue el primero en notar algo extraño. Sus ojos se movían con rapidez, buscando sombras que no existían, escuchando susurros que parecían provenir de cada rincón. Sus manos temblaban, y un miedo palpable lo hacía temer incluso a los demás. Alguien entre nosotros, no es quien dice ser, murmuró. Su voz un hilo apenas audible. La reliquia respondió con un grito sordo, bajo, que hizo vibrar la madera del altar y nos hizo estremecernos a todos. No era un grito de dolor, era un grito de juicio, de advertencia. Fue entonces cuando lo vi. Mateo, siempre solemne y seguro, se movía con sigilo hacia la sacristía. Pero sus pasos eran demasiado silenciosos, demasiado calculados. La marca en mi mano ardía, alertándome de que algo estaba a punto de suceder. La reliquia, con su presencia intangible, parecía dirigirnos, manipulando nuestro miedo y nuestras sospechas hacia un punto de ruptura inevitable. De repente, un grito desgarrador llenó la capilla. Andrés cayó al suelo, con los ojos abiertos en un terror absoluto. Mateo se había vuelto contra él, guiado no por la malicia humana, sino por el susurro invisible que solo la reliquia podía emitir. La sangre manó sobre el piso frío, y un olor metálico invadió la capilla, mezclándose con los susurros que ya no eran solo secretos, sino acusaciones vivientes. El resto de los monjes permanecimos paralizados, incapaces de reaccionar. Comprendimos que la reliquia no solo nos observaba, nos manipulaba, revelando nuestras debilidades y transformando el miedo en violencia. Cada acción parecía orquestada por un poder que trascendía la lógica. Un poder que sabía exactamente cómo quebrarnos desde dentro. Mientras Mateo retrocedía, respirando con dificultad, comprendí la verdad: la traición no había sido un acto de voluntad, sino una consecuencia inevitable de nuestra exposición a la reliquia. Cada pecado, cada deseo oculto, cada duda moral había sido explotada, convirtiendo nuestros corazones en instrumentos de su oscuro juego. El amanecer rompió finalmente la noche, y la capilla quedó en silencio. Pero la traición había dejado su marca indeleble. Andrés yacía en el suelo. Su sacrificio no bastó, y nosotros estábamos aún más atrapados en el laberinto invisible que la reliquia había tejido a nuestro alrededor. Yo comprendí algo entonces, con un terror que me heló la sangre. En ese monasterio, nadie era confiable, y la reliquia no solo gritaba de noche, sino que susurraba, manipulaba y traicionaba desde la sombra, alimentando su hambre con nuestros secretos más oscuros. Capítulo 9. Voces de deseo. La reliquia ya no se contentaba con gritar o susurrar secretos. Aquella noche descubrimos que podía despertar deseos prohibidos,
rozando nuestra mente con tentaciones que desafiaban la fe y la moral. Cada sombra parecía murmurar promesas imposibles. Cada susurro llevaba una seducción silenciosa que nos obligaba a cuestionar nuestra propia voluntad. Yo estaba frente al altar, con la marca ardiendo en mi mano, cuando lo sentí por primera vez, un calor que no era físico, sino íntimo, que recorría mi columna y penetraba en los rincones más ocultos de mi pensamiento. La madera astillada parecía vibrar con cada latido de mi corazón. Y entonces escuché la primera voz clara, suave, cálida, invitándome a tocar, a inclinarme, a ceder. Los demás monjes comenzaron a moverse inquietos. Algunos se tapaban los ojos. Otros susurraban oraciones como si eso pudiera protegerlos. Pero incluso la oración se volvía insuficiente, las voces se filtraban entre los recitos de la mente, revelando anhelos que ni nosotros mismos habíamos admitido. Era como si la reliquia conociera nuestra carne, nuestros instintos, y los transformara en una corriente irresistible que nos arrastraba hacia ella. El padre Mateo cayó de rodillas frente al crucifijo, temblando, incapaz de resistir la atracción. Susurró mi nombre, y sentí un escalofrío. La reliquia estaba jugando con nosotros, mezclando nuestra culpa con nuestro deseo, creando un laberinto de emociones del que nadie podía escapar. Cada toque, cada mirada hacia la reliquia, se volvía un acto de rendición. Y aún así nadie podía apartarse. Una sombra se deslizó detrás del altar, proyectando formas que sugerían figuras humanas que se acercaban y retiraban, riendo y susurrando. Las voces se entrelazaban, convirtiéndose en un coro hipnótico que mezclaba lujuria, miedo y arrepentimiento. Era imposible determinar dónde terminaba la mente de uno y comenzaba la influencia de la reliquia. Sentí que mi propia voluntad se deshacía, reemplazada por una necesidad silenciosa de pertenecer a esa fuerza oscura, de ceder completamente a su control. La marca en mi mano palpitaba más fuerte, y un calor húmedo recorrió mi brazo hasta la punta de los dedos. La reliquia no solo escuchaba, guiaba, provocaba, moldeaba nuestros deseos con una precisión aterradora. Al amanecer, cuando la luz comenzó a filtrarse por los vitrales, nos encontramos exhaustos, temblando, con la sensación de haber tocado algo que no debía tocarse jamás. Cada monje llevaba consigo una mezcla de fascinación y culpa, un deseo que no podía ser pronunciado y un terror que no podía ser ignorado. Y en el altar, la reliquia permanecía inmóvil, aparentemente inerte, pero con una aura tan intensa que sabíamos que sus voces de deseo no habían cesado. Nos había enseñado que el miedo podía ser manipulado, que los secretos podían ser explotados y, sobre todo, que los deseos ocultos eran armas que la oscuridad sabía usar mejor que nosotros. La noche de voces de deseo había terminado, pero su eco se mantendría, recordándonos que la reliquia no era solo un objeto de miedo, era un espejo de nuestra propia oscuridad, de lo que éramos y de lo que podríamos ser si nos atrevíamos a ceder. Capítulo 10. El eco de los cuerpos. El monasterio estaba envuelto en un silencio pesado, cargado de tensión, como si cada piedra conociera ya nuestros secretos más oscuros. La reliquia colgaba sobre el altar, tranquila, pero su poder se sentía en cada rincón, no necesitaba moverse para dominar. Solo existía y nosotros ya estábamos perdidos. Esa noche, algo cambió. No eran solo susurros ni voces de deseo, era un eco que parecía recorrer nuestros propios cuerpos. Cada latido resonaba en la madera astillada del crucifijo. Cada respiración era un recordatorio de nuestra fragilidad y de nuestra entrega. Los monjes, atrapados entre miedo y fascinación, comenzamos a sentir que la reliquia sabía cómo tocar la carne y el espíritu al mismo tiempo. El hermano Andrés se acercó primero, temblando. Cada músculo de su cuerpo parecía responder a impulsos que él no controlaba. Yo sentí un calor extraño recorrer mi espalda, y mi mente se llenó de imágenes que no debía imaginar. La reliquia no solo despertaba deseo, lo amplificaba, lo intensificaba hasta hacerlo casi insoportable. Las sombras se movían como si danzaran alrededor de nosotros, proyectando formas que sugerían cuerpos que se acercaban y retiraban, rozando la piel sin tocarla, provocando un estremecimiento que se sentía real. Los susurros se convirtieron en órdenes silenciosas: tocar, inclinarse, ceder. Nadie podía ignorarlos. Cada monje estaba atrapado en un eco invisible que imitaba nuestros propios deseos y los multiplicaba. Me arrodillé frente al crucifijo, incapaz de resistirme. La marca en mi mano ardía como si quisiera quemarme desde dentro. Sentí que cada fibra de mi ser estaba alineada con la reliquia, que no había espacio para la voluntad propia. Todo deseo reprimido, todo pensamiento prohibido, se volvía tangible, resonando en mi cuerpo como un tambor antiguo. Los demás monjes estaban en igual estado de vulnerabilidad. Algunos murmuraban oraciones que no podían calmar el efecto de la reliquia.
Otros cerraban los ojos y dejaban que sus cuerpos fueran guiados por impulsos que no comprendían. Era un caos silencioso. Un concierto de temores y deseos que chocaban entre sí, controlados únicamente por la fuerza invisible que emanaba del altar. Un estremecimiento recorrió la capilla. Y por un instante, sentí que no estaba solo. La reliquia no solo nos miraba, estaba dentro de nosotros, convirtiendo cada pensamiento, cada sensación, en un eco que se multiplicaba y se alimentaba de nuestro miedo y nuestra fascinación. Cuando finalmente amaneció, nos encontramos exhaustos, temblando, con la sensación de haber atravesado un límite que nunca deberíamos haber cruzado. Cada cuerpo llevaba consigo la memoria de la noche, un eco indeleble de lo que la reliquia podía hacer con nosotros. Y aunque la luz inundaba la capilla, sabíamos que nada nos protegería de la atracción que seguiría creciendo en la sombra. La reliquia permanecía inmóvil, pero su poder era tangible en cada respiración y en cada mirada. Nos había enseñado que los cuerpos podían traicionar la mente, que los deseos reprimidos eran armas que ella sabía usar, y que nuestra entrega era solo el primer paso en un camino del que nadie podría escapar. Capítulo 11. La caída de los guardianes. El monasterio amaneció en un silencio sepulcral. Pero no era el silencio habitual de la madrugada. Era un vacío profundo. Un hueco que parecía absorber toda esperanza. Los guardianes del lugar, los monjes que hasta ahora habían intentado mantener el orden y la fe, estaban quebrados. No solo en espíritu sino en cuerpo. La reliquia los había marcado de una manera que no dejaba retorno. Yo recorría los pasillos con pasos cautelosos, observando a mis compañeros. Algunos estaban desmayados sobre los bancos. Otros se mecían en un trance silencioso. Y un par murmuraban oraciones inconexas que se perdían en la penumbra. La marca en mi mano ardía, recordándome que yo no era un espectador. Era parte de la caída. Uno de los guardianes que había sucumbido al poder de la reliquia. El padre Mateo se encontraba junto al altar, con la mirada perdida, sus ojos reflejando una mezcla de terror y fascinación. La reliquia parecía haber absorbido su voluntad por completo, y cada uno de sus movimientos indicaba que ya no era dueño de sí mismo. Cada susurro del crucifijo lo guiaba, controlando su mente y su cuerpo. Y pronto comprendí que lo que había empezado como tentación y deseo se había convertido en dominio absoluto. Una sombra se deslizó por la capilla, proyectando figuras que imitaban a cada monje, pero deformadas, grotescas, reflejando la corrupción de su espíritu. Los guardianes no pudieron resistirse. Sus manos se extendieron hacia las sombras, susurros de obediencia brotando de sus labios. La reliquia no solo había ganado su cuerpo y mente, sino que ahora jugaba con sus almas, desgarrando los últimos fragmentos de fe que les quedaban. Intenté llamar a los demás, alertarlos, pero el aire estaba saturado de un frío que paralizaba la voz. Cada intento de movimiento se sentía inútil. El monasterio había dejado de obedecer a sus habitantes para rendir tributo a la reliquia. Fue entonces cuando comprendí que la caída de los guardianes no era solo física o mental, era espiritual. Cada uno de nosotros estaba siendo reconfigurado, alineado con un poder que trascendía la razón y la fe. Los murmullos se transformaron en gritos apagados que resonaban desde dentro de cada monje. La reliquia se alimentaba de nuestra desesperación, de nuestra fascinación y de nuestra impotencia. Era un orfebre de sufrimiento, moldeando el caos de nuestras almas con precisión calculada. Cada latido de mi corazón parecía sincronizado con su madera astillada. Cada respiración un recordatorio de que estábamos atrapados, que éramos sus marionetas silenciosas. Al mirar a mi alrededor, comprendí con horror que la caída de los guardianes había terminado. La reliquia era ahora la verdadera fuerza del monasterio, y nosotros éramos sombras de lo que alguna vez habíamos sido. La capilla estaba silenciosa, pero ese silencio era solo la calma antes de la siguiente tormenta. La reliquia no descansaba, nos había reclamado, y nuestra existencia se reduciría a servir su hambre sin fin. Mientras salía del altar, la marca en mi mano palpitaba con un dolor ardiente. Sabía que la caída no había terminado, y que la historia de los guardianes, nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestra fe, se estaba escribiendo con sangre, susurros y deseo, bajo la mirada inmutable de la reliquia que gritaba de noche. Capítulo 12. El juicio final. La noche había caído sobre el monasterio con un peso insoportable, y la reliquia colgaba del altar como un corazón oscuro latiendo en la penumbra. Cada sombra, cada susurro, parecía prolongar el terror que nos había acompañado durante semanas. Aquella noche sería diferente, todos sabíamos, aunque temblorosos, que el juicio final había llegado. Los guardianes caídos, nosotros mismos, nos reunimos en la capilla. Cada uno llevaba la huella indeleble de la reliquia, marcas en la piel, temblores en la voz, y en los ojos, un brillo febril de miedo mezclado con fascinación.
La reliquia nos observaba. Y por primera vez, su poder nos hizo sentir como acusados ante un tribunal que no conocía misericordia. El padre Mateo avanzó hacia el altar. Cada paso un eco de resignación y horror. La reliquia vibró ligeramente, como si reconociera su devoción y su miedo al mismo tiempo. Ha llegado el momento de pagar por nuestros secretos, por nuestros deseos, por nuestra fe rota, murmuró. Y sus palabras fueron absorbidas por un silencio que parecía devorar todo sonido. Entonces comenzaron a aparecer las visiones, sombras de antiguos monjes, de penitentes que habían caído ante la misma reliquia siglos atrás. Sus ojos vacíos nos acusaban. Sus gestos repetían las traiciones, los pecados, los impulsos reprimidos. Cada imagen era un espejo de nuestra propia corrupción, amplificada por el poder inhumano que nos rodeaba. La reliquia emitió un grito profundo, un sonido que no era humano, que atravesó nuestros cuerpos y nuestras mentes. Sentí como mi propia culpa se materializaba en sombras que se arrastraban por los muros, envolviendo a cada monje en un abrazo de juicio y desesperación. Cada suspiro, cada latido, era un recordatorio de que no había escape, estábamos condenados a enfrentar nuestras propias almas expuestas. El hermano Andrés, con la palma sangrante de su sacrificio anterior, cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían fuego líquido. «Perdón», susurró. Pero la reliquia no escuchaba súplicas. Su juicio no era misericordioso, solo absoluto. Mi propia marca ardía con un dolor que desafiaba la razón. Vi mis pecados, mis deseos, mis traiciones, reflejados en los ojos vacíos de los espectros. Cada acción que creía oculta se hacía carne frente a mí. Y comprendí que la reliquia no solo castigaba, revelaba la verdad de nuestra oscuridad más profunda. Entonces, en un instante que pareció eterno, la capilla quedó en silencio. La reliquia flotaba sobre el altar, inmóvil, pero su presencia era más intensa que nunca. No necesitaba actuar. Nosotros éramos su juicio, su historia, su eco. Cada monje, marcado y quebrado, se arrodilló, comprendiendo que el juicio final no era un evento externo, era interno, absoluto, irreversible. Al amanecer, la luz se filtró por los vitrales, y el monasterio parecía tranquilo, casi sagrado. Pero sabíamos la verdad, la reliquia había ganado. Nos habíamos convertido en parte de su historia, marionetas atrapadas en un ciclo de gritos, deseos y secretos. Cada noche, sus ecos continuarían reclamando nuevas víctimas, perpetuando un juicio que nunca terminaría. El juicio final había concluido, y nosotros habíamos perdido. No había redención, no había escape, solo quedaba el silencio, pesado, interminable, de la reliquia que gritaba de noche, esperando que nuevas almas cayeran en su abrazo oscuro. Capítulo 13. La herencia de la reliquia. El monasterio estaba en ruinas, pero la reliquia seguía colgada sobre el altar, imperturbable, como si el tiempo no la tocara. Aunque los guardianes habían caído y el juicio final se había consumado, su influencia no había desaparecido. La reliquia tenía memoria propia, y su herencia era más peligrosa que cualquier grito o susurro que habíamos conocido. La llegada de nuevos monjes parecía inevitable, aunque nadie en su juicio pleno se atrevería a acercarse. La noticia del monasterio había circulado como un rumor siniestro, aquel lugar estaba maldito, y los ecos de los guardianes caídos todavía recorrían los pasillos. Sin embargo, la curiosidad humana, siempre insaciable, atraía a quienes no podían resistirse al misterio, incluso a riesgo de sus almas. Una tarde, mientras la luz de la tarde se colaba por las ventanas rotas, percibí la presencia de alguien nuevo. No era un espíritu ni un eco del pasado, era carne y hueso, con una mirada que reflejaba mezcla de temor y fascinación. La reliquia reaccionó de inmediato. Su madera astillada vibró suavemente, emitiendo un susurro que solo mi oído podía captar. Ha comenzado de nuevo. El recién llegado exploraba la capilla con pasos cautelosos, admirando los vitrales rotos y los bancos cubiertos de polvo, sin saber que cada movimiento estaba siendo observado. Sentí como la marca en mi mano ardía otra vez. No con dolor, sino con advertencia. La reliquia estaba despertando, transmitiendo su poder a una nueva generación, extendiendo su influencia más allá de nuestra caída. Las sombras de los antiguos guardianes se movieron una vez más, pero esta vez no para atacar, sino para guiar. Sus formas espectrales parecían indicar los caminos más seguros, aunque no para salvar, sino para preparar al recién llegado. La herencia de la reliquia no era un simple objeto de terror, era un legado de control, de revelación, de tentación. Cada alma que tocaba se convertía en un eslabón en su cadena interminable. El nuevo monje se detuvo frente al altar.
y sus ojos se encontraron con la reliquia. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla irresistible de fascinación y anhelo. La reliquia comenzó a susurrarle secretos que solo él podía escuchar, revelando verdades y deseos ocultos, mostrándole caminos que podrían destruir su espíritu o transformarlo en un nuevo guardián. Vi en su expresión la misma rendición que habíamos experimentado nosotros, la aceptación de que la reliquia no pedía permiso. Solo tomaba lo que quería. Su herencia era clara, la fuerza de aquel objeto no residía en su forma física, sino en su capacidad de perpetuar el ciclo, de extender su influencia a nuevas víctimas, nuevas almas que alimentarían su grito silencioso. Al retirarme, comprendí algo que me heló la sangre, aunque nosotros habíamos caído. Nuestra historia no había terminado. La reliquia seguiría reclamando, observando, susurrando, hasta que cada secreto, cada deseo y cada miedo fueran absorbidos en su oscuro abrazo. Su herencia era eterna, y nadie que cruzara su umbral volvería a ser el mismo. El monasterio permanecía en silencio, pero yo sabía que en algún lugar, el grito continuaba, esperando a la próxima alma que se atreviera a mirar hacia el altar, hacia la reliquia que gritaba de noche. Capítulo 14. El despertar del eco. El monasterio permanecía en ruinas, pero la influencia de la reliquia ya no se limitaba a sus muros. Susurros lejanos comenzaron a filtrarse en los pueblos cercanos, en los caminos solitarios, en las noches silenciosas donde la luna parecía demasiado pálida para protegernos. El eco de su poder despertaba en aquellos que ni siquiera habían oído su historia, extendiéndose como un virus invisible que corroía la mente y el alma. Los habitantes del valle comenzaron a notar cambios sutiles, pesadillas que se repetían con precisión imposible, voces que susurraban desde rincones vacíos, sombras que parecían observarlos mientras dormían. Nadie podía explicar la sensación de ser observado, de ser atraído por algo que no tenía forma, pero cuya presencia era innegable. Cada noche, el eco crecía, multiplicándose en intensidad y alcance. Dentro del monasterio, la reliquia permanecía inmóvil, pero su energía vibraba con fuerza. Las sombras de los antiguos guardianes flotaban nuevamente, sus ojos vacíos observando el mundo exterior, y su silencio era un aviso de que el ciclo no había terminado. La reliquia se estaba extendiendo, reclamando nuevas mentes, nuevos cuerpos, nuevos secretos. El recién llegado monje, aquel que había comenzado a sucumbir en capítulo 13, caminaba entre los pasillos polvorientos, sus pasos resonando como tambores de advertencia. Sus ojos brillaban con una mezcla de temor y fascinación, y sus manos temblaban al tocar los bancos, al rozar las paredes. La reliquia le susurraba directamente. Susurraba promesas de poder, conocimiento y placer, y al mismo tiempo recordaba la condena que traía consigo cada deseo oculto. Fuera del monasterio, el eco comenzó a manifestarse con fuerza. Las voces de deseo y terror, que una vez se limitaron a los monjes, ahora se filtraban a las mentes de los curiosos, los impíos y los inocentes por igual. Cada pensamiento reprimido, cada secreto oscuro, era amplificado, reflejado, y transformado en una necesidad que no podía ser ignorada. Aquellos que sucumbían eran encontrados en el amanecer con la mirada vacía, como si hubieran tocado el corazón mismo de la oscuridad y hubieran perdido su alma en el proceso. Comprendí que la reliquia no solo reclamaba individuos, reclamaba historias, memorias, voluntades. Su eco era un despertar, un llamado a todas las sombras dormidas dentro de nosotros, un recordatorio de que nadie estaba a salvo de la exposición de su propia oscuridad. La capilla vacía era solo el principio. El mundo exterior sería su nuevo escenario. Mientras la luna caía detrás de las montañas, sentí la marca en mi mano arder con una intensidad insoportable. La reliquia estaba despierta, y su eco se expandía, extendiéndose más allá de los límites físicos, tocando cada pensamiento prohibido, cada deseo secreto, cada miedo que intentábamos ignorar. El monasterio parecía tranquilo desde afuera, pero todos los que habíamos conocido su poder sabíamos la verdad. El despertar del eco había comenzado, y ningún ser humano, por valiente que fuera, podría resistirse a la llamada de la reliquia que gritaba de noche. Capítulo 15. El abrazo final. El monasterio estaba envuelto en un silencio tan profundo que cada susurro, cada crujido de madera, parecía resonar como un grito. La reliquia colgaba sobre el altar, inmóvil, pero su presencia era tan intensa que parecía llenar cada rincón, cada piedra, cada pensamiento. Habíamos llegado al final del ciclo. El abrazo final de su poder estaba por reclamarnos por completo. Los ecos del despertar habían alcanzado el mundo exterior. Los aldeanos que habían escuchado los rumores de nuestras pesadillas comenzaban a desaparecer, dejando tras de sí habitaciones vacías y ventanas abiertas que se movían con el viento nocturno.
Cada desaparición era un testamento del alcance de la reliquia. Y su eco ahora no solo susurraba deseos y miedos, sino que los consumía, transformándolos en una oscuridad tangible. Dentro del monasterio, los guardianes que quedaban, nosotros, éramos sombras de nuestra propia existencia. La marca en mi mano ardía como nunca antes, recordándome que la reliquia ya no necesitaba manipularnos, habíamos sido transformados, preparados para su abrazo final. El padre Mateo, con los ojos vacíos y la respiración entrecortada, nos observaba como si fuese un espectador de nuestra propia condena. El aire estaba cargado de un olor metálico, mezcla de sangre y deseo. Cada paso que dábamos resonaba en la capilla. Pero no éramos nosotros quienes caminábamos. Éramos extensiones de la voluntad de la reliquia, marionetas que se movían al ritmo de un poder invisible. Y entonces lo sentimos, el eco de sus gritos, amplificado, llenando el espacio, abrazando nuestras mentes y nuestros cuerpos, obligándonos a confrontar cada pecado, cada secreto, cada deseo que habíamos reprimido. El hermano Andrés, cuya sangre había sido ofrecida semanas atrás, cayó de rodillas frente al altar, sus labios murmurando palabras que no reconocíamos. Era un lenguaje antiguo, un conjuro de entrega absoluta. La reliquia respondió con un estremecimiento que recorrió la madera astillada, y sentimos su abrazo, no físico, sino espiritual, absorbiendo nuestra esencia, nuestra voluntad, nuestra humanidad. Cada sombra proyectada por la capilla parecía bailar a nuestro alrededor, replicando nuestros temores y deseos, multiplicando la desesperación. La reliquia nos había enseñado a caer, a ceder, y ahora nos enseñaba a desaparecer en ella, a fusionarnos con su poder hasta que la línea entre el observador y el objeto desapareciera por completo. Cuando abrí los ojos por última vez, comprendí la verdad absoluta, el abrazo final no era un acto de violencia, sino de consumación. Nuestra esencia se mezcló con la reliquia. Nuestros secretos y deseos se convirtieron en susurros eternos que alimentarían su grito perpetuo. El mundo exterior sería testigo de su eco. Y nosotros, ya no seres humanos sino parte de su conciencia, seguiríamos viviendo en cada sombra, en cada susurro, en cada miedo que ella despertara. El amanecer llegó al valle, pero no había luz para nosotros. Solo quedaba el eco de la reliquia que gritaba de noche. Y un monasterio silencioso, vacío, pero vivo en su presencia. El abrazo final había sellado nuestra historia, y con él, la certeza de que el poder de la reliquia era eterno, imposible de destruir, y destinado a reclamar nuevas almas, perpetuando su ciclo de terror, deseo y juicio. Epílogo, el susurro que nunca muere. El monasterio estaba en ruinas, cubierto por la bruma matinal que parecía arrastrar consigo los ecos de noches interminables. La reliquia seguía allí, colgando del altar, silenciosa, inmóvil, pero con una presencia tan densa que uno podía sentirla respirar. Aunque el abrazo final había consumido a los guardianes, su influencia no había terminado. El mundo exterior ahora era su nuevo terreno de juego. En los pueblos cercanos, los habitantes que habían sobrevivido hablaban de sombras que se movían sin dueño, de susurros que surgían de la nada y que parecían conocer sus secretos más íntimos. Nadie dormía tranquilo. Nadie podía ignorar la sensación de ser observado. El eco de la reliquia se había extendido más allá de los muros del monasterio, y con él, los deseos prohibidos, los miedos reprimidos y los secretos inconfesables empezaban a tomar forma en la realidad. Quien se acercara al valle, aunque fuera por curiosidad, sentía un escalofrío que no se podía explicar. Era como si la reliquia, aún sin moverse, conociera cada pensamiento y cada intención. Su grito ya no era audible. Era un susurro constante que se infiltraba en la mente, provocando ansiedad, fascinación y, en algunos casos, locura. Lo que había empezado como un objeto dentro de un monasterio aislado se había convertido en una fuerza que trascendía el tiempo y el espacio.